Bienvenidos al adelanto del capítulo 94 de Kuma. La otra esposa, Seilan, estaba dominada por un temor constante que no le daba respiro. Desde aquella noche en la que Sema le advirtió que si se atrevía a contarle a Karam sobre el embarazo los mataría a ambos, no había vuelto a conocer la tranquilidad. El insomnio se había convertido en su estado habitual. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras amenazantes de Sema regresaban con la misma fuerza, repitiéndose en su mente como un eco insoportable. Su cabeza no hallaba calma, ni siquiera por unos segundos. Sentía que vivía dentro de una pesadilla de la que no podía despertar, paralizada por el miedo y la impotencia. Aquella mañana su rostro reflejaba el peso de tantas noches sin dormir. Su piel estaba pálida, los ojos enrojecidos y hundidos por el llanto, y las manos le temblaban sin poder controlarlas. Permanecía inmóvil, sentada en silencio. Cuando Karam despertó, se detuvo a unos pasos y la observó atentamente. Notó la tensión en su cuerpo y la rigidez en sus movimientos como si cada músculo se contuviera para no quebrarse. Se acercó despacio con la intención de reducir la distancia invisible que los separaba, intentando entender qué la mantenía tan ausente. Trató de romper el silencio proponiendo compartir el desayuno, usando un tono sereno para suavizar el ambiente, pero sus palabras apenas la alcanzaron. Seilan no reaccionó, apenas levantó la mirada del suelo. Su respiración era irregular y en sus ojos se mezclaban el cansancio y el miedo. Karam percibió que algo no estaba bien. Su intuición le decía que detrás de aquella quietud había algo profundo, algo que ella se esforzaba por esconder. Se inclinó con suavidad y le preguntó qué le ocurría, diciéndole que la conocía demasiado bien como para no notar que algo grave pasaba. Solo deseaba saber la verdad, comprenderla y poder ayudarla. Pero ella permaneció callada como si las palabras se le hubieran quedado atrapadas en la garganta. Tenía miedo de pronunciar una sola frase que pusiera en riesgo su vida o la del hijo que llevaba dentro. Sabía que si mencionaba la amenaza, todo podía desmoronarse, así que guardó silencio, evitando mirarlo y buscando una manera de disimular su angustia. Su mente se llenó de excusas posibles, pero ninguna le resultaba convincente. El miedo la dominaba al punto de dejarla sin voz. Karam insistió con paciencia, pidiéndole que confiara en él, que no cargara sola con aquello que la atormentaba. Su tono era suave, pero en sus ojos se reflejaba una preocupación creciente. Quería hacerla sentir segura, mostrarle que podía apoyarse en él, que no tenía por qué soportar todo sola. Sin embargo, Seilan apenas murmuró que había cosas que no estaban bien, sin explicar a qué se refería. Aquella respuesta vaga lo dejó confundido. No entendía el sentido de sus palabras, solo intuía que ocultaban algo importante, algo que ella no podía o no se atrevía a confesar. Intentó cambiar de tema, buscando desviar la conversación. Dijo con voz temblorosa que todo lo que le pasaba a Karam parecía consecuencia de estar con ella, que desde su llegada él no había hecho más que enfrentarse a conflictos. Le recordó que ahora era hijo único, que Kudret lo sobreprotegía y que lo último que deseaba era causar nuevas disputas. Karam la escuchó con atención y con firmeza le aseguró que no debía pensar así, que nada era su culpa, que él estaba donde quería estar sin importar lo que los demás dijeran. A pesar de sus palabras, Seilan no podía evitar sentir que jamás sería aceptada por Kudret. Dijo que para ella siempre sería la responsable de la muerte de Sí, que por más que intentara demostrar lo contrario, Kudret nunca la perdonaría por algo que no había hecho. Mientras hablaba, su voz se quebró y en su mirada se mezclaron la tristeza y la resignación. Karam, con un gesto tranquilo, se acercó más y le dijo que no debía angustiarse, que no podía cargar con una culpa ajena.
Le recordó que la amaba y que jamás permitiría que nadie la lastimara, ni siquiera su propia madre. Le aseguró que todo se aclararía en su momento, que confiara en él, porque tarde o temprano la verdad saldría a la luz y su inocencia quedaría demostrada. Aquellas palabras la sorprendieron. Por un instante, el peso que llevaba sobre los hombros pareció aliviarse. Sentir la certeza en la voz de Karam le dio un respiro, aunque breve. Sin embargo, la inquietud persistía. Sabía que nada de eso podía cambiar lo que Sema le había dicho. La amenaza seguía viva, acechando como una sombra imposible de apartar. Por eso, tratando de no mostrar su turbación, se levantó despacio y se dirigió hacia la puerta. Dijo que necesitaba aire, que debía despejarse. Salió sin mirar atrás, conteniendo las lágrimas que le llenaban los ojos. Karam la siguió con la mirada hasta que desapareció. Permaneció quieto, sintiendo un vacío extraño, una mezcla de desconcierto y preocupación. Intuía que algo grave estaba ocurriendo, algo que ella no se atrevía a revelar, y esa idea lo oprimía por dentro. Comprendió en silencio que aquella distancia no era casual, que había un secreto lo suficientemente grande como para mantenerla prisionera del miedo. Aunque no sabía cuál era, presentía que cuando la verdad saliera a la luz, todo cambiaría entre ellos. Mientras tanto, Sema atravesaba un momento de absoluta confusión. Su mente era un torbellino de pensamientos que chocaban entre sí, impidiéndole pensar con claridad. Desde hacía días notaba con certeza que Karam sentía algo profundo por Ceylan, y esa convicción la tenía al borde del descontrol. Era una sensación incómoda, como si el suelo se moviera bajo sus pies y no pudiera hacer nada para detenerlo. Sabía que si no actuaba pronto, todo aquello que tanto había intentado mantener bajo su dominio se derrumbaría sin remedio. Pensaba una y otra vez en la necesidad de moverse rápido, de encontrar la forma de interponerse entre ellos, aunque aún no supiera cómo hacerlo sin exponerse demasiado. Sentía que el tiempo jugaba en su contra y que cada minuto la dejaba más vulnerable. Por eso se repetía que quedarse inmóvil no era opción. Tenía que actuar, pensar, idear algo que le devolviera el control de la situación. Mientras caminaba de un lado a otro, repetía mentalmente que esa casa no podía perderla, que debía seguir siendo su refugio. Estaba convencida de que nadie tenía más derecho que ella a permanecer allí, y esa convicción se convertía en su fuerza, empujándola a mantenerse firme. Finalmente, tras darle vueltas al asunto, llegó a una conclusión: debía hablar con Emir. Sabía que solo él podía ayudarla a idear un nuevo plan que le permitiera girar el tablero a su favor. Esa decisión la serenó un poco. Entendió que si no tomaba medidas, todo lo que había construido con tanto esfuerzo podría desaparecer frente a sus ojos. Mientras tanto, Ceylan buscaba un poco de calma. Salió al jardín con la esperanza de que el aire fresco la ayudara a despejar la mente. Necesitaba alejarse, aunque fuera por un momento, de la presión constante que sentía desde hacía días. Las amenazas de Sema y la presencia dominante de Kudret la tenían agotada. En ese rincón del jardín, rodeada de silencio, encontró un respiro fugaz. El murmullo del viento y el aroma del césped húmedo parecían ofrecerle un instante de alivio en medio del caos. Aún así, la inquietud no desaparecía. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando concentrarse solo en los sonidos de la naturaleza, pero su mente, saturada de pensamientos, no le permitía descansar. Era como si cada recuerdo y cada palabra de los últimos días se repitieran sin cesar. Fue entonces cuando Emir apareció. Surgió entre los árboles con su habitual serenidad, moviéndose con esa calma calculada que lo caracterizaba.
Su expresión era amable, pero detrás de esa fachada tranquila se escondía alguien que medía cada gesto. Se acercó con cortesía y le dirigió unas palabras cargadas de aparente simpatía. Al principio la conversación parecía inofensiva, llena de comentarios triviales, pero con el paso de los minutos Ceylan percibió que Emir buscaba algo más. Había en su tono una sutileza extraña, una intención oculta entre cada frase. Él formulaba preguntas simples, pero sus ojos analizaban cada gesto. Ceylan lo comprendió enseguida, intentaba sonsacarle información. Aún así, no perdió la compostura. Aunque por dentro se tensó, decidió mantener el control. Respondía con frases cortas, evitando revelar cualquier cosa que pudiera volverse en su contra. Su voz sonaba tranquila, aunque su cuerpo mostraba cierta rigidez. Emir insistió con paciencia, fingiendo preocupación, y le dijo que si alguna vez se sentía sola podía acudir a él, que siempre estaría dispuesto a escucharla. Su tono era amable, casi paternal, pero Ceylan percibió con claridad que aquella oferta no era inocente. Había una intención calculada detrás. Con calma pero con firmeza, respondió que no necesitaba buscar apoyo en nadie más porque ya contaba con Karam. Pronunció esas palabras sin titubear, dejando en el aire un mensaje claro. Emir quedó en silencio, sorprendido. No esperaba una reacción tan directa, y aquella seguridad de Ceylan lo desconcertó. Ella aprovechó el momento y decidió marcharse. Dio media vuelta sin mirar atrás, caminando con paso firme y dejando tras de sí el eco de una conversación que no pensaba continuar. Emir permaneció inmóvil durante unos segundos observando cómo se alejaba. En su rostro apareció una expresión seria, casi desafiante. Dentro de su mente se formaba una certeza fría: tarde o temprano esa casa y todo lo que contenía serían suyos, sin importar cuánto tuviera que manipular o a cuántos tuviera que eliminar del camino. En su pensamiento, incluso Ceylan formaba parte de aquello que algún día reclamaría como propio, aunque para lograrlo tuviera que recurrir a la mentira, el engaño o cualquier medio que se interpusiera entre él y su ambición. Durante un largo rato, Karam no apartó la mirada de Ceylan. Había algo en su actitud que lo inquietaba profundamente. Ya no era la misma. Se mostraba distraída, ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Era evidente que algo la perturbaba, aunque intentara disimularlo. Su silencio, sus gestos medidos y su mirada perdida decían más que cualquier palabra. Karam lo notaba con claridad. La conocía demasiado bien para no darse cuenta de que aquel cambio no era casual. En su mente comenzaron a mezclarse las preguntas: ¿qué le ocurría? ¿Qué escondía? ¿Qué la tenía tan alterada como para parecer otra persona? Esa duda lo mantenía inquieto. En medio de esa confusión, tomó su teléfono y llamó a Denise, su asistente. Recordó que tenía asuntos pendientes y debía reorganizar la jornada. Denise lo atendió y escuchó sus instrucciones. Karam le comentó que permanecería un tiempo en la mansión y quería ser informado de cualquier imprevisto. Entonces Denise le recordó que ese mismo día tenía una reunión importante que no podía aplazarse, en la que el señor Artem participaría por videollamada y esperaba que Karam la dirigiera. La noticia lo tomó por sorpresa. Durante unos segundos guardó silencio, había olvidado por completo aquel compromiso. Se llevó la mano a la frente, molesto consigo mismo, y dijo que asistiría sin falta. Colgó con la intención de irse, pero antes de dar un paso se detuvo. Algo lo retenía. Una sensación extraña le decía que no debía marcharse. Todavía. Miró hacia la puerta, luego a Ceylan, inmóvil, con el semblante perdido. Comprendió que no podría concentrarse en nada mientras ella estuviera así.
Dudó unos instantes dividido entre sus deberes y lo que sentía, hasta que finalmente decidió quedarse. Sabía que no encontraría calma hasta descubrir la verdad sobre lo que realmente sucedía. Percibía que aquel cambio en Seilam tenía un motivo profundo y estaba decidido a averiguarlo, aunque no supiera por dónde comenzar. Mientras tanto, Seilam permanecía inmóvil, dejándose envolver por los recuerdos. Rememoraba los días junto a Karam, los momentos sencillos compartidos y la manera en que él siempre había estado dispuesto a cuidarla. Cada recuerdo despertaba emociones mezcladas, gratitud, nostalgia y una tristeza que parecía imposible de contener. Suspiró y comenzó a recoger sus pertenencias. Guardó su ropa con cuidado, casi sin mirar, como si cada gesto tuviera peso. Sabía que no lo hacía por rutina, sino porque debía prepararse para marcharse. La idea de irse le dolía, pero sentía que no tenía otra alternativa. Había decidido seguir el consejo de Kudret, aunque eso significara dejar atrás una parte de su vida. Al terminar de guardar algunas pertenencias, contempló la habitación. Observó los muebles, las paredes y cada rincón cargado de memorias. Se acercó al tocador y abrió un cajón. Dentro encontró una pequeña prenda de bebé cuidadosamente doblada. El hallazgo la dejó paralizada por unos segundos. La sostuvo entre sus manos con delicadeza, y una expresión de tristeza se dibujó en su rostro. El miedo le recorrió el cuerpo. Pensó en su hijo, en el peligro que los rodeaba, y sintió que le faltaba el aire. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por sus mejillas, aunque intentó mantener la compostura. Sabía que debía irse por ella, por el niño y también por Karam, para que él no cargara con preocupaciones que no le correspondían. Antes de cerrar la maleta, recorrió la habitación con la mirada una última vez, intentando grabar en su memoria cada detalle, cada sombra, cada recuerdo. Su intención era marcharse sin que nadie la detuviera. Justo cuando se disponía a salir, un ruido la interrumpió, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Se quedó inmóvil, esperando en silencio, sin saber quién estaba por entrar. La habitación se llenó de sobresaltos al oír los pasos acercarse. Con movimientos rápidos, escondió la maleta entre las sábanas y trató de recomponer la escena con aire distraído. Abrió la puerta a Isro con gesto afectuoso y mirada atenta. Percibió de inmediato la angustia en el rostro de Seilam y con voz calmada, le ofreció algo ligero para calmarla, fruta fresca y un vaso frío, intentando aliviar la tensión. Seilam forzó una sonrisa quebrada y agradeció la gentileza, recibiendo el apoyo con palabras breves. Isro la confortó, asegurándole su presencia constante y su cuidado extra en esos días delicados. Poco después sonó una llamada, y Isro se marchó, dejando un silencio denso. La joven quedó sola con su inquietud y respiración contenida. En otra estancia, Kudret dio instrucciones estrictas a Yas: debía mantener a Seilam bajo vigilancia permanente, impedir cualquier salida de la finca y no perder detalle de sus movimientos. Subrayó con frialdad que Karam no podía enterarse bajo ninguna circunstancia, advirtiendo que la revelación del secreto tendría consecuencias terribles. La amenaza fue directa: si Karam llegaba a saberlo, ella misma tomaría medidas extremas. Sema, atento a la escena, asintió con satisfacción al constatar que Kudret respaldaba la vigilancia, reforzando así su propia estrategia. Con paso decidido, se acercó a Emir y lo instó a que no retrasaran más los preparativos. Explicó con urgencia que no había margen para esperar y que el plan debía ejecutarse de inmediato. Señaló que la casa estaba controlada, por lo que era el momento adecuado para actuar.
Emir mostró reticencias, sugirió cautela y advirtió que cualquier error podría volverse en su contra, proponiendo perfeccionar la maniobra. Sem rechazó las dudas y le ordenó seguir sus indicaciones sin cuestionarlas, insistiendo en que la responsabilidad era compartida y no había lugar para retroceder. Bajo presión y consciente del riesgo, Emir aceptó colaborar, aunque interiormente dudaba de la solidez del proyecto. Mientras tanto, Seylam, desesperada por comunicarse con Karam sin enfrentarlo, decidió grabar un mensaje. Con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, tomó su teléfono, se sentó al borde de la cama y comenzó a hablar, intentando disimular su angustia. Explicó que había decidido quedarse en la casa y que no volverían a cruzarse jamás. Añadió que quizá él no entendería sus motivos, pero que las circunstancias habían cambiado y todo era distinto ahora. Detrás de sus palabras se escondía una verdad amarga. Kudret la había obligado a hablar, amenazándola para que pronunciara cada frase exactamente como él quería. Seylam, sometida al miedo, fingió serenidad, aparentando que la decisión era suya, aunque su voz temblaba al decirlo. Durante la grabación, su mente se llenó de recuerdos de miedo provocados por las advertencias de Sema. Aún así, continuó hablando con fuerza, apenas capaz de sostener la voz. Admitió que nunca sería aceptada como parte de esa familia, que Kudret siempre la había culpado por la muerte de Sally y que eso jamás cambiaría. Reconoció haber soñado con un futuro junto a Karam, pero el destino no se lo permitió. Rogó perdón con un hilo de voz, pidiéndole que la olvidara y siguiera adelante, que no se detuviera por ella. Cuando terminó, bajó lentamente el teléfono y rompió a llorar. Las lágrimas cayeron sin control, revelando todo el dolor contenido. Comprendió que aquella grabación era una despedida definitiva. En ese instante Kudret entró en la habitación con expresión fría y extendió la mano. Sin resistencia, Seylam le entregó el dispositivo. Kudret revisó el vídeo con atención, asegurándose de que no faltara nada de lo exigido. Ella permaneció inmóvil, mirando el suelo, sintiendo cómo el poco control que aún tenía sobre su vida se desvanecía por completo. Karam, en su despacho, concentrado en la montaña de documentos frente a él, fue sacado de su rutina por un malestar repentino. Una sensación extraña, casi inexplicable, recorrió su cuerpo como advertencia silenciosa. Apartó los papeles y apoyó los codos sobre la mesa, intentando descifrar la causa de su inquietud. KH, que revisaba informes cerca de él, notó su expresión y preguntó si se sentía bien. Karam respondió con incertidumbre que no entendía lo que le ocurría, solo que algo dentro de sí se había alterado, como si percibiera a distancia un problema aún no identificado. Instintivamente, su mente fue hacia Seylam. Comentó que últimamente percibía un cambio evidente en su comportamiento, ya no lo miraba como antes ni le hablaba con la misma confianza de otros tiempos. Su actitud se había vuelto fría, como si quisiera distanciarse sin causa aparente. Aquello lo perturbaba profundamente. Sentía que algo grave se ocultaba tras esa transformación y no descansaría hasta descubrir la verdad. Esa certeza lo acompañó como una sombra persistente, alimentando su inquietud. En otra parte de la casa, Kudret vigilaba a Seylam, ordenándole redactar una nota dirigida a Karam, simulando que la joven se marchaba por voluntad propia. Seylam, con el rostro tenso, permaneció inmóvil unos segundos, sin saber cómo empezar, hasta que la voz seca de Kudret la obligó a moverse. Se sentó frente a una mesa, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir con la mano. Temblorosa. Cada trazo le encogía el corazón, consciente de que esas palabras no eran suyas. La puerta se abrió de golpe. Sema entró sin pedir permiso, con tono impaciente, recordándole que debía terminar pronto.
Insistió en que no había tiempo que perder y que todo debía resolverse antes de que alguien sospechara. La presión se volvió insoportable para Seilam, que escribía con dificultad, sintiendo que cada frase la alejaba más de su verdad. El timbre del teléfono interrumpió el ambiente cargado de tensión. Seilam se sobresaltó, su instinto le decía que era Karam. Dudó unos segundos, pero Sema le indicó con frialdad que respondiera, diciendo solo lo indispensable. Con gesto vacilante, activó el altavoz. La voz de Karam llenó el cuarto, cálida y sincera, le dijo que la extrañaba y que quería verla al salir de la oficina. Seilam tragó saliva y con un hilo de voz, respondió que estaba agotada y que prefería hablar más tarde. Intentó disimular su angustia, pero su tono quebrado reveló más de lo que quería. Al colgar,